Estamos teniendo problemas con la cámara. Estamos teniendo problemas con la cámara. Voy a seguir intentando. Ya. Oh, bendito Señor. Bueno, cosas de la tecnología, pero aquí estamos. Gloria a Dios, que es lo importante. Bendito sea el Señor, Rey de los cielos, de la tierra y de todo lo que en ellos hay. Te alabamos, Padre bendito. Te alabamos, Señor de la gloria. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, victorioso, glorioso, eterno. Bendito sea, Señor. Nos permite, Señor, llegar, Señor, cada domingo, Señor, a las personas que están aquí, Señor, en vivo y en directo, y también a las que ven este programa en diferido. Para ellos, todos, una bendición grande a nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Hoy el título de la enseñanza es La divinidad de Jesús. Vamos a ver por qué Jesucristo es más y mayor que Buda, que Krishna, que Mahoma, que Sócrates, Platón, Lao Tse, Confucio, que todos. Vamos a ver, porque ninguno de ellos le llega ni a los talones siquiera. Como bien le dijo Juan el Bautista, yo no soy digno de que de desatarte ni siquiera la sandalia de los pies. Imagínate. Juan el Bautista sí sabía quién tenía al frente. Vamos a ver hoy. Palabra, hermano, como siempre. Y hoy vamos a ver bastante palabras porque son infinitas, la verdad. Vamos a ver, no sé, 10, 20, no sé cuántas, pero pocas en comparación a las miles, de verdad, miles de miles, yo no estoy exagerando, de referencias que hay en la Biblia, que es nuestra fuente sagrada e histórica, para comprobar que Jesucristo es mayor que todos. Y bueno, dice así, me encanta esta palabra de Juan 1, cómo empieza el Génesis de Juan, el apóstol, el evangelista. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan 1, del 1 al 3. Aleluya. Y si analizamos brevemente, porque todo lo vamos a hacer brevemente, es únicamente para que ustedes vean la veracidad de lo que estoy afirmando al decir la divinidad de Jesús. En el principio, ¿cuándo es el principio? Antes de todo. Antes de que todo fuera hecho, dice, ya era el verbo. Y dice, el verbo era con Dios, o sea, estaban juntos los dos. Dios y el verbo eran juntos. Y dice, y el verbo era Dios. ¿Por qué dice Juan que el verbo era Dios? Eso lo vamos a ver ahora en Génesis 1 del 1 al 3. No Juan del 1 al 3. O sea, Juan del 1 al 3 es lo que acabamos de mencionar. Ahora vamos a ver Génesis. Génesis 1 del 1 al 3. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, o la luz fue hecha. Génesis 1, 1 al 3. Entonces aquí vemos lo que se conoce como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mucha gente no está consciente de esto cuando lee esto en Génesis, pero obviamente no puede ser de otra manera. Siempre han estado juntos, son uno solo, como lo vamos a seguir viendo después. Dice, en el principio creó Dios. ¿Quién creó? Dios, el Padre, creó los cielos y la tierra.
Y después habla de que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Él mismo, del mismo Dios, Él mismo, porque Él es Espíritu, se movía sobre la faz de las aguas. Y después dice, y dijo Dios. Ese dijo es el verbo. Y dijo Dios, la luz, sea la luz, y la luz fue ella. Ese dijo es el verbo. Ahí están los tres. Génesis 1, del 1 al 3. Bueno, voy a estar nombrando palabras para confirmar, como ya he dicho, lo que les estoy diciendo sobre la divinidad de Jesús. Dice Hebreos 1:2. En estos últimos días nos ha hablado Dios a través de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio de quien también hizo el universo. Hebreos 1:2. A través de quien o por medio de quien hizo Dios todas las cosas, por medio de su verbo. Y dijo Dios, hágase la luz. Y dijo Dios, todo el Génesis 1 es y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Ese es el verbo. Por eso dice que Juan, con toda razón, Juan lo conocía bien. En el principio era Dios y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, porque Dios mismo es el que hablaba. Y dice aquí Hebreos 1:2, que habla también del sacerdocio divino de Jesús, en que en estos últimos días nos ha hablado Dios a través de su propio Hijo, o sea, en sí mismo, el que encarnó, a quien constituyó heredero de todas las cosas por medio de quien hizo el universo. Aleluya. Y entonces vemos entonces por qué el Señor Jesucristo le decía muchas cosas a sus discípulos y a aquellas personas de aquel tiempo y que ellos no entendían, no lo entendían. Como por ejemplo, yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos se volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he hecho de parte de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Juan 10:30-33. Va a apedrear por decir la verdad. Yo y el Padre uno somos. Obviamente él sabía quién era. Sabía y estaba consciente de quién era él. Pero los demás no. Y los demás no entendían eso. En Juan 8:12 dice el Señor Jesucristo, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Recordemos que, como ya lo leímos en Juan 1, el primer capítulo del Evangelio de Juan, dice textualmente, lo voy a volver a buscar. En él estaba la vida, o sea, en el verbo. En el verbo estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. O sea, que la luz de Dios nos da vida. Es vida. Y esa luz es Jesús. Dice, yo soy la luz del mundo. Es decir, Dios crea la luz por medio de su verbo. Y ese verbo, al estar en nosotros, es nuestra luz y, por supuesto, nuestra vida. Porque creó la vida a través del verbo. Espero no estarme, no estarlos ni confundiendo ni haciendo estas explicaciones muy difíciles. Porque la verdad es que para mí son muy claras, pero no sé si para el resto. Espero, por lo tanto, que Dios les abra el entendimiento y que tal como yo podamos entender esta verdad de una forma sencilla. Mi juicio es verdadero, dice en otra ocasión el Señor, Juan 8:16. Les habló diciendo, mi juicio es verdadero porque yo no soy yo solo,
sino yo y el que me envió, el Padre. Juan 8:16, no soy yo solo, oigan bien, no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre, dice, para que no quepa la menor duda. ¿El Padre de quién? El Padre de los Espíritus, el Padre de todo, de todos. No era él mismo, porque por supuesto era el Padre mismo que estaba ahí a través de él hablando. Ellos dijeron, en otra palabra, Juan 8:19-20, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocen, ni tampoco a mi Padre. Si me conocieseis, también conocerían a mi Padre. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Juan 8:19-20. Y fíjense que les dice, si me conocieran a mí, conocerían al Padre, uno solo. Ellos no podían asimilar esas cosas. Era muy duro estas cosas para esa gente de esa época y para muchos hoy en día. Y en Juan 8:23-25 les dice, y les dijo Dios, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dije, lo que desde el principio os he dicho, Juan 8:23-25. Si no creéis que yo soy, moriréis en pecado. Y esto es para todo el mundo. El que no cree que Jesús es el que es, morirá en pecado. Porque no está creyendo en la palabra de Dios, no está creyendo en Dios. Y cuando le preguntan tú quién eres, porque a cada rato le andaban preguntando lo mismo, a saber quién era. Dice, desde el principio. Hace referencia al principio de todo, de la creación. Lo que desde el principio estoy diciendo. Pero ellos no le entendían, no entendían. Así como mucha gente hoy en día. Y entonces seguía, porque esta cuestión de la divinidad de Jesús es muy frecuente en la Biblia, mientras él estuvo aquí. Y decía el Señor Jesucristo, Abraham, vuestro padre, se gozó de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tiene ni 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras otra vez para arrojárselas. Pero Jesús salió del templo, atravesando por en medio de ellos se fue. Juan 8:56-59. Juan 8:56-59. A mí me gusta ver esta escena como que él fue invisible, se hizo invisible y pasó, porque es que aquí lo dice, atravesando por en medio de ellos se fue y lo iban a apedrear. ¿Cómo así que tomaron piedras para arrojársela y después de tomar piedras para arrojárselas, dicen que él atravesó por en medio de ellos y se fue? Hay otra explicación. ¿No lo vieron? ¿Dónde está? Porque todavía no había llegado su hora. Pero lo cierto es que él dice, antes que Abraham, imagínense, antes que Abraham fuese, yo soy. Y aquí habla mucho del yo soy, como ha podido ver, porque ese no es que sea el nombre de Dios, sino la esencia de Dios, la definición que Dios hace de sí mismo. No es Jehová, ni Yahvé, ni Yahweh, ni Jehová, ni Ja, ni Ya, ni nada. Es yo soy. Si vamos a traducirlo, yo soy. Yo soy el que es. Yo soy el que soy.
Y aquí lo dice Juan 8, 23, 25. Si no creéis que yo soy, está claro, en vuestros pecados moriréis. Y acá dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Dice yo era, yo fui. Estamos hablando del pasado. Dice yo soy. Aleluya. ¿Y cómo es esto que desde antes de Abraham? Imagínense si desde antes de todos los siglos, desde el principio, como dice Génesis, que ya vimos, dijo Dios, hágase la luz, dijo la palabra, hágase la luz y la luz fue hecha. Y como dice bien, el primer capítulo de Juan, en el principio era Dios y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pues si está desde el principio de todo y por él fue hecho todo, ¿cómo no va a ser anterior a Abraham? Anterior a todos, a todos. Y aquí lo dice Primera de Corintios, estamos hablando del Nuevo Testamento, Primera de Corintios 10, 1, 4, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Aleluya. Esto está más claro que lo que canta un gallo. La roca que lo seguía era Cristo. O sea que aquí está hablando de los tiempos de Moisés. ¿Se acuerda cuando salieron en el Éxodo, que salieron de Egipto y el faraón los estaba persiguiendo con todo su ejército? Que de día una nube estaba con ellos y en la noche una columna de fuego. Ese es el momento que está hablando aquí. Aquí dice que quien lo seguía era Cristo. Aleluya, aleluya. Entonces, antes de Moisés, antes de Abraham, antes de todo. Pero eso no lo entendían. Y, y es que quiero que entiendan algo que se les quede bien claro, para que sepan de quién estamos hablando cuando hablamos de Jesús Cristo. Cada vez, óiganme bien, por eso digo que son miles las referencias, incontables. Cada vez que la Biblia dice, y dijo Dios, ese es el verbo, y habló Dios. Cada vez que dice la Biblia, Éxodo 20, 22, aquí cogí unas cuantas. Éxodo 20, 22. Entonces el Señor dijo a Moisés, ese es Cristo, o sea, el verbo de Dios. El Señor dijo a Moisés, Éxodo 20, 22. Otra, Génesis 8, 15. Habló Dios a Noé diciendo, habló Dios a Noé diciendo, ese es el verbo de Cristo. Génesis 8, 15. Ezequiel, voy a nombrar tres profetas nomás. Ezequiel 3:22. Allí vino sobre mí la mano del Señor y él me dijo. Primera de Reyes, hablándole a Elías, dice, pasado muchos días vino la palabra de Dios a Elías. Primera de Reyes 18:1. Vino la palabra de Dios, el verbo de Dios, Cristo, a Elías, hablando del pasado. Isaías. Entonces vino la palabra de Dios a Isaías diciendo, Isaías 38:4. Isaías 38:4. Y así a todos los profetas, todos los profetas, toditos, sin excepción, dicen esto. El Señor vino palabra de Dios a Isaías, a Elías, a Ezequiel, en fin, a todos los profetas. Esa palabra de Dios que vino a ellos, ese verbo, es Cristo. En esa época no había encarnado. Sí, de verdad. Era el verbo de Dios que todavía no había encarnado. No se había hecho hombre. Como dice también
Juan, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. El Verbo del principio que creó todas las cosas se hizo hombre a través de María. Y así fue como redimió. Hablando el rey David, el Señor dijo a mi Señor, dice el rey David en el Salmo 110:1. El Señor dijo a mi Señor, siéntate en lugar de honor a mi derecha, a la diestra del Padre. El Señor dijo a mi Señor, es decir, el Padre le dijo al Hijo, el Padre le dijo al Verbo, el Padre le dijo a la palabra, siéntate en el lugar de honor a mi derecha. Aquí ya estaba el mismo Dios Padre profetizando obviamente sobre que su Verbo iba a encarnar. Y estando juntos los fariseos, aquí estamos hablando ya del Nuevo Testamento, estando juntos los fariseos y los saduceos, que también eran los que más cuestionaban a Jesucristo, pero tratando de hacerle caer, de ver cómo hacían para buscarle un error, para por ese error condenarlo. No, nunca pudieron. Todo lo que le hicieron en ese juicio inicuo fue falso. Testigos falsos, todo fue falso. Estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué piensan del Cristo? O sea, del Mesías. ¿De quién es hijo? Y los fariseos le dijeron, de David. Porque ellos estaban pensando en que provenía de David a través de la tribu de Judá. Belén, donde nace el Mesías, el Señor Jesucristo, pertenece a Judá, que era como decir un departamento, un estado de Israel. Y entonces le dijeron los judíos, los fariseos, que el Cristo era hijo de David, o sea, descendiente de David, del rey David. Y entonces Jesucristo les hace referencia a este Salmo 110:1. Entonces les dice, pues entonces, ¿por qué David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, es decir, debajo de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? y dice aquí que ya nadie le podía responder. ¿Cómo iba a responderle? Ellos no, ni sabían quién les estaba hablando. Y mucho menos por qué David le llama Señor a él siendo que es su hijo. Entonces dice, como diciendo, como los fariseos le dijeron que Cristo es hijo de David, dice, si David le llama Señor, no puede ser su hijo. Mismo David le está llamando Señor. Entonces no es hijo de David, es Señor de David. A eso se refería el Señor Jesucristo, pero no lo entendieron. Bueno, aquí hay una palabra que me gusta mucho, que es de lo que estamos hablando, y es Isaías 54. Isaías 54:5 dice, el que te hizo es tu esposo, el que es el Señor de los ejércitos, tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra. Isaías 54:5, para el que lo quiera confirmar. Es muy diciente. Y vamos a desmenuzarlo brevemente. El que te hizo es tu esposo. Y que dice Apocalipsis 19:6-7. Oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Si unimos ambas
palabras, la de Isaías 54 con la de Apocalipsis 19, vemos que entonces, si el que nos hizo es nuestro esposo, está hablando de Cristo, desde Isaías 54, que Dios hizo todo por medio de la palabra, que Él nos hizo. Y dice, ese es tu esposo. Y aquí Apocalipsis dice que han llegado las bodas del Cordero y su esposa, es decir, nosotros, se ha preparado para las bodas del Cordero. El Cordero es el Señor Jesucristo y es nuestro esposo de la iglesia. Piense que en Apocalipsis 19, hablando del Señor Jesucristo, dice, el Señor nuestro Dios, Señor nuestro Dios, todopoderoso, reina. Por eso es que a mí me gusta también decir Jehová, Yehoshua, Shaddai, Jehoshua y Shaddai, Jesucristo el Todopoderoso, porque es verdad, el Todopoderoso es Dios, nuestro Dios, nuestro Dios es el Señor Jesucristo. Y luego dice Isaías 54, el que es el Señor de los ejércitos, Dios de los ejércitos. ¿Y qué dice Apocalipsis 19? Estamos haciendo una comparación breve de Isaías 54 con Apocalipsis 19. ¿Qué dice sobre que el Señor es de los ejércitos? Dice, estaba vestido una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Luego, ¿quién es el Señor de los ejércitos? El Dios de los ejércitos. Está hablando del Señor Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Y que es el Dios de los ejércitos, como lo dice Isaías 54, lo afirma aquí también Apocalipsis 19, diciendo el Verbo de Dios. Y dice, los ejércitos celestiales le seguían, los ejércitos celestiales, todos los ejércitos de los cielos, los de los ejércitos. También me gusta decir Jesucristo de los ejércitos, aleluya, porque es verdad, usted no está mintiendo al decir el Señor Jesucristo de los ejércitos. Él es el Dios de los ejércitos. Puede decir con toda seguridad, no está blasfemando, está afirmando una verdad. Isaías 54, Apocalipsis 19. Y para terminar Isaías 54 dice, tu Redentor, imagínense, en Isaías no está hablando del Nuevo Testamento, Isaías 54, tu Redentor, el Santo de Israel, tu Redentor, ¿quién es nuestro Redentor? El Señor Jesucristo, no hay otro. Y después dice el Dios de toda la tierra. Isaías 54, 5, para el que quiera confirmar. Luego, si es nuestro esposo, como dice Isaías 54, si es el Dios de los ejércitos, como dice Isaías 54, si es nuestro Redentor, como dice Isaías 54, y es el Dios de toda la tierra, como dice Isaías 54, entonces, tal como dice también Apocalipsis 19, Jesucristo es nuestro esposo, Jesucristo es nuestro Redentor, Jesucristo es el Dios de los ejércitos y Jesucristo es el Dios de toda la tierra. Aleluya. Estamos hablando de la divinidad de Jesús. Ese es el título de la enseñanza de hoy. La divinidad de Jesús. Fíjense que, haciendo un breve paréntesis, al Señor Jesucristo le llegaban muchas personas y se arrodillaban delante de él. Se arrodillaban. Y él nunca les dijo, párense, arrodíllense ante Dios. Él recibía honra de Dios. La honra que Dios merece. Él nunca le dijo a nadie, levántate. Como sí le dijo el ángel del Señor Jesucristo a Juan, cuando le reveló el Apocalipsis. Juan se fue a arrodillar ante él y le dijo, el ángel del Señor Jesucristo le dijo, no, soy consiervo tuyo. Arrodíllate, adora a Dios.
Oh, Jesucristo recibía la adoración que el Padre merece. Y eso nos dice mucho también. Bueno, Isaías 43, 1, 3 dice, ahora dice Dios, el creador tuyo, oh Jacob, y el formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Está hablando aquí del Redentor otra vez. Yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú, porque yo, el que soy tu Dios, el Santo de Israel, soy tu Salvador. ¿Quién es el Redentor? Ya lo vimos, Señor Jesucristo. ¿Y quién es nuestro Salvador? El Señor Jesucristo, así se llama Jesús, significa Salvador. Joshua o Yeshua significa Salvador. Y aquí está Isaías 43 diciendo, yo soy tu Salvador. Hablando Dios, yo soy tu Salvador, el verbo de Dios. Yo soy tu Salvador. Lo está diciendo desde mucho antes. Y Juan 13, Nuevo Testamento ahora, Juan 13:11 dice, de cierto os digo, el que a mí me recibe, recibe al que me envió, o sea, al Padre. El que a mí me recibe, recibe al Padre, al que me envió. Y por eso en Juan 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y aquí no estamos hablando de religión. Aquí no estamos hablando de judaísmo, ni del cristianismo, ni del catolicismo, ni del budismo, ni de nada de eso. Aquí no estamos hablando del Bhagavad Gita. Aquí no estamos hablando de religión. Aquí estamos hablando de una persona. Aquí estamos hablando del Señor Jesucristo. Aquí estamos hablando del verbo de Dios que se hizo hombre. Aquí estamos hablando de eso. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Esto lo dice para todo el mundo. No lo dice para los cristianos únicamente. Lo dice para el que está en Asia, en China, en India, en Japón, en Indonesia, en Austria, en Australia, en todo el mundo, para los indígenas, para todo el mundo. Esto está diciendo el Señor. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Juan 14:1. Y dice en Juan 14:7-9, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, o sea, el Padre de todos nosotros. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe, que era uno de los apóstoles, le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Y nos basta, con eso nos basta. Eso le dice, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues me dices, muéstranos al Padre? Imagínense. Yo creo que hasta una reprensión para Felipe, porque así suena esto. Obviamente yo sé que él lo dijo con amor, no tal vez no con el tono que yo estoy utilizando. Tal vez lo dijo con mucha dulzura. Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conoce, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues me dices, muéstranos al Padre? Es decir, Jesucristo es amor, Dios es amor, el Padre es amor. Esto que suena como una reprensión y lo es, porque lo estaba reprendiendo como diciendo, hey, hey, ¿cómo me vas a decir eso? Pero yo creo que lo dijo con amor, ¿sí? Esa reprensión, pero lo dijo. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y ya le conocéis porque la habéis visto, porque obvio, ellos sí lo habían visto a él físicamente, habían estado andando con él 3 años, todos los días, mañana, tarde y noche, aleluya. Entonces, él dijo,
si me conocen a mí, conocen a mi Padre y ya le habéis visto. Claro, Felipe quedó, mejor dicho, en las nubes. O sea, ¿cómo así? ¿Entiendes? Entonces, por eso Felipe le dice, poco atrevidamente, ¿quién soy yo? Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Nos basta para creer que tú eres el Señor. Eso es lo que le estaba diciendo Felipe. Muéstranos al Padre y nos basta. Con eso ya nos basta. Muéstranos al Padre, imagínense. Muéstranos al Padre. Y entonces cuando Jesús le dice esta reprensión, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues me dices tú, muéstranos al Padre? Juan 14, 7, 9. Y en Juan 14, 10, que es la continuación, le dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Somos uno solo, somos uno solo. Juan 14, 10. Y aquí viene otra palabra que es la misma que estando ahí Felipe y sus discípulos, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, o sea, guardad mis palabras. Mis mandamientos no son los 10 mandamientos. Eso de allá de Moisés, de no matará, no robará. Mis mandamientos, los de Cristo. Él dio otros mandamientos también. Como ese de, os doy un nuevo mandamiento os doy, amar los unos a los otros como yo os he amado, etcétera. Si me aman, guardad mi mandamiento, es decir, mi palabra, mejor dicho. Obedezcan mi palabra, si me aman. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Juan 14, 15, 18. Y vamos a desmenuzarlo brevemente. Yo rogaré al Padre. Ahí está. Aquí vemos otra vez al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo que se denomina Padre, Hijo y Espíritu Santo, que confunde en el sentido de que da a entender que son tres, como dice erróneamente cierta iglesia, que tres personas distintas. Ni son personas ni son distintas. Es uno. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Fíjense que no dice que el verbo va a rogar al Padre para que dé otro consolador, porque Jesucristo era el consolador en ese momento. Perdón. Pero como el Señor Jesucristo se iba, él dice, les voy a dar otro consolador. Y dice, el Espíritu de verdad, está hablando del Espíritu Santo. Aquí vemos al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero y dice, vosotros le conocéis al Espíritu, dice, al Espíritu Santo, está hablando del Espíritu Santo. Oh, atención a esto. Dice, vosotros le conocéis, perdón, vosotros le conocéis porque mora con vosotros, es decir, era él mismo, mora con vosotros, vive con ustedes. Por eso ustedes le conocen al Espíritu de Dios, está hablando del Espíritu de la verdad, del Espíritu Santo, y dice, vosotros le conocéis porque mora con vosotros, con. Y después anuncia, estará en vosotros. Ya es diferente.
Y después que dice estará en vosotros, que es cuando viene el Espíritu Santo, y dice no os dejaré huérfanos. Aleluya. Y está hablando el Señor Jesucristo. ¿Quién puede hablar de huérfano? Un padre, o un hijo, un padre. Ahí es cuando se estipula la relación de orfandad entre hijo y padre, entre padre e hijo, o sea, un hijo que no tiene padre. Perdón. Y él en ese momento está diciendo, yo no os dejaré huérfanos, es decir, el Padre. Vendré a vosotros, o sea, el Espíritu Santo está diciendo él mismo, vendré a vosotros. Vendré, él, el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo hablando de él, dice, yo vendré a vosotros y el que viene es el Espíritu de verdad. Es decir, lo que dice Segunda de Corintios 3:17, el Señor es el Espíritu. Aleluya. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. Segunda de Corintios 3:17. El Señor es el Espíritu. Uno solo. Luego, el trinitarismo no existe. Eso de que se agarran algunas sectas o denominaciones para decir, es que aquí dice que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, pero no leen más abajito donde dice, y estos tres uno son. Más abajito dice, estos tres uno son. Es el primer mandamiento que le dijo Dios a su pueblo. Oye, oh Israel, tu Dios uno solo es. Bueno, aquí en Juan 14 que sigue dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, el que obedece mi palabra, esa es el que me ama, la que me ama. El que me ama a mí, o sea, al verbo, a la palabra, será amado por mi Padre, es la palabra del mismo Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Imagínense, hablando del Padre, y dice, yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces le dice Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Fíjense que habla en singular, porque le está hablando al Hijo, al Padre, perdón, al Verbo de Dios, al Señor Jesucristo. Y respondió Jesús y le dice, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amaré y vendremos, en plural, a él y haremos morada con él. Juan 14, 21, 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. ¿La palabra de quién? La palabra de Dios. Pues está hablando Dios. El que me ama, mi palabra guardará. Y vendremos a él. Yo y mi Padre, dice, vendremos a él y haremos morada con él. Así le respondió cuando Judas, no el Iscariote, le preguntó cómo te manifestarás tú al mundo. Como cuando le pregunta en singular cómo te manifestarás tú al mundo, él contesta en plural, que es lo que llaman los judíos Elohim. Y algunos inicuos que tuercen la palabra para su propia perdición, dicen que es que eran muchos dioses. Habla de hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, eran estos mismos que nombré en los versículos 1, 2 y 3 del mismo Génesis. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es Elohim. Es decir, son 7 los espíritus de Dios que están allí, al frente de su trono, 7. 7 son los espíritus de Dios. Que no voy a confundirlos ahora con eso. Bueno. Y ya para terminar, porque ya estamos terminando, dice Tomás, que pasó a la historia como el incrédulo, o el de falta de fe, etcétera. Dice Juan 20, 24, 28, Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Es decir, está hablando de a Jesús resucitado, que se apareció a todos ellos, pero
este Tomás no estaba ahí. Le dijeron pues los otros discípulos, hemos visto al Señor. Y él les dijo, duro también esto, si no vieres en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en el lugar de los clavos y meto mi mano en su costado, no creeré. Bueno, en otras palabras, estaba tratando a los apóstoles de mentirosos. Tremendo esto. 8 días después, dice la palabra esta, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas. Fíjense que atravesó las puertas, es decir, como si fuera un espíritu, pero sin ser espíritu, que era un cuerpo resucitado, que es distinto a un espíritu. Porque en esa época, en ese entonces, el Señor Jesucristo les dijo, un espíritu no puede comer pescado, como denme algo para comer. O sea, sacaron pan y pescado y comió. Pan y pescado, ahí comió. Cuerpo resucitado. Pero tiene la potestad de atravesar paredes, como si nada. O sea, lo material no es impedimento, mejor dicho. Y dice, llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros, shalom. Luego le dijo a Tomás, ven acá, pon aquí tu dedo, mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Y entonces, y aquí quiero terminar con esto, Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Juan 20, 24, 28. Aleluya. Yo me imagino que esta expresión que aquí nombra la palabra la dijo Tomás arrodillado a los pies de Jesucristo. Señor mío y Dios mío. A ese incrédulo, a todo ateo que crea que Jesucristo no es el Señor, que Jesucristo no es nuestro Dios. Le dice Dios ahora mismo lo mismo. Ven aquí, Tomás, mete tu dedo en la llaga, mete tu dedo en mis manos, donde fui clavado por ti, y no seas incrédulo, sino creyente, para que esta persona, sea quien sea, estamos hablando de religión, se arrodille delante del Señor Jesucristo y diga, Señor mío y Dios mío, como exclamó Tomás. Yo tengo una canción que compuse, inédita, no la he grabado, que habla de esto. Mete tu mano aquí, Tomás. Pon tu dedo en la llaga. Mete tu mano aquí, Tomás. Pon tu mano en la llaga. Adelante, no lo dudes. Ven aquí, acércate. Adelante, no lo dudes. Ven aquí y acércate. Dios te agrada en la fe. Dios bendice a quien cree en él. Ven aquí, cree en mí, oh Tomás. Esto que le dice a Tomás se lo dice esta canción, o lo digo yo a través de esta canción a todos. Ven aquí, cree en el Señor Jesucristo. Serás salvo tú y toda tu casa. Amén y amén. Dios les guarde, Dios les bendiga. ¿Hay alguna pregunta de las personas que están presentes aquí en el día de hoy?
referente a la enseñanza o a cualquier petición de oración. No la hay. Perfecto. Hola. Hola, Claudita. ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? Bien. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, me alegra. Escuchando, entré un poquito tarde porque estaba haciendo oficio. Amén, amén, pero lo importante es que estás Cuando fui aquí, a ¿verdad? ver la hora dije, ¡ay, no son! Y enseguida me conecté. Qué Y bueno. ahora la vuelvo a repetir ahorita, a escuchar todas. Claro que sí, claro que sí. No, Claudita, me alegro. ¿Hay alguna petición de oración, Claudita, que tengas o algo, alguna pregunta Sí, voy a respecto a la pedir. enseñanza de hoy? Quería pedir por mí, por mi salud, por mi papá y porque esta semana ya al fin se solucione ese problema. Perfecto, claro que sí. Bendito Dios y Padre, unidos en oración, te pedimos a nombre del Señor Jesucristo que seas tú escuchando esta petición de tu hija Claudia, para que seas tú mismo, Padre, solucionando este problema de la falta de pago de las personas que le deben, porque tú eres su proveedor, su prosperador y el que la bendices. Oramos también por la salud de ella y por la salud de su papá, Mauricio, para que sea tu mano sanadora allí, Padre, poniéndole tú esa mano, Padre, tuya, que sean sanos para siempre de toda dolencia y enfermedad. A nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Mafe, querida Mafe. ¿Cómo está, hermano? Amor, estoy contigo. Sé que estás atribulada como madre y tú sabes que yo estoy contigo, mi amor. Así como el mismo Dios está contigo, nosotros, la palabra de Dios dice que con cada lágrima nuestra, con cada sufrimiento, Él también sufre y Él también llora, así como se alegra con nuestras alegrías. Dime, Mafe, estoy atento. Nada, hermano, pues seguir orando por Luis Fernando, pidiéndole a Dios. Él sabe todo lo que está pasando mi hijo. Mafe, ¿está dispuesto, como te comenté y te dije, para después de esta reunión entonces hacer esa liberación o no? Él me dice que anoche no pudo dormir, me dijo ahorita que estaba cansado, que quería dormir un poquito, y yo le dije, bueno, y al igual yo le dije, Bueno, anoche no durmió, dice que no pudo dormir. yo estoy en ayuno, así que yo estoy preparado para esa liberación ya. Yo también, hermano. Bueno, pero si él no está, Pues tocarle la puerta nuevamente, decirle ahora que si está dispuesto. bueno, hagamos una cosa. Ahora que terminemos acá, tú me llamas si está disponible y le hacemos de una. ¿Ok? Ok. Bueno, Sí, hermano. dime, Claudia. Te iba a preguntar que en lo último tú comentaste que es el espíritu, es 7 espíritus, el Espíritu Santo es 7. No, pero dije que no quería confundirlo. Me Dije quedó que la no quería duda. confundirlo. Sí, es que la palabra de Dios dice específicamente en Apocalipsis que delante del trono de Dios están sus 7 espíritus, que son los 7 espíritus, perdón, que él envía sobre la tierra, alrededor de la tierra. Son también sus testigos y también la palabra de Dios en Isaías
nombra también a los 7 espíritus de Dios y los define. Espíritu de sabiduría, espíritu de temor de Dios, etcétera. Pero, ¿por qué no quise nombrarlo o extenderme en eso? Porque es otro tema ya, ¿entiendes? Aquí estoy hablando de la divinidad de Jesús y no me gustaría mezclar ambas cosas. ¿Podría ser tratado en otra ocasión? Claro que sí, con mucho gusto. Y una pregunta, eso de, por ejemplo, lo que yo hago de prestar plata y eso no está visto ante los ¿Lo que hace de qué, perdón? De prestar plata y eso. No, eso es bíblico, eso es bíblico. La palabra de Dios dice que prestaremos a muchas naciones y no pediremos prestado. Va a ser parte de la bendición de Dios. Lo que Dios no le gusta es que uno sea un usurero, pero en tu caso fue al revés. Tú no cobraste lo que debías haber cobrado. Antes tú tenías que haber puesto un interés que te permitiese pagar lo de tu dinero al banco y ganar, porque de eso yo no lo ponía, ellos me los ofrecían a mí. No, por eso no es así. Es que tú eres la que está prestando, tú tienes que definir, yo te cobro tanto. Sí, pero bueno, ya la experiencia ya no te vuelve a pasar. Si es que si quieres seguir prestando dinero, ya creo que no te vaya a volver a pasar. Y menos sin fiador, porque la palabra también dice que hay que poner fiador. Tú tienes que tener una garantía. Sin garantía, ¿cómo puedes prestar? No se puede. Perdón, porque las personas precisamente inescrupulosas dicen, no tiene garantía, no le tengo ninguna garantía, no tiene nada. Un papel, como es en este caso, lo que firmó, eso no es nada, no puede romper y ya. Al fin y al cabo. Yo también tenía pensado como ya dejar de estar en eso, porque eso es problema, se gana un enemigo. Correcto. Y créeme que tienes que tener cobradores, porque si estás prestando, ¿cómo haces para el que no te paga? Tienes que cobrarle. Y cobrar significa que tiene que ser gente que, digamos que, profesionales de cobranza. ¿No? Que o paga o paga. ¿Entiendes? Entonces sí, claro. Perdón. Digamos que es un negocio en el cual en esos casos ya se vuelve un poco no muy bueno. Así es. Tú no puedes ir cobrando con una sonrisa a quien no te quiere pagar. Sí. Y más una mujer. Perdón. Y más la otra que te dio sola. Otra cosa que no se puede hacer. Tú tienes que siempre mostrar que tienes un respaldo y un respaldo de gente que hey, cuidado que me fallan, ¿entiendes? Porque es la verdad. Claro. Es la verdad. Lamentablemente, en este mundo, si no tienes ese respaldo de una gente conocida que esté detrás de ti respaldándote en caso de que alguien falle en su cobranza, y que van quitando carros y que van quitando casas y que van quitando de todo, entonces pues, se van a burlar de ti. Claro. Obvio, porque saben que tú no les puedes hacer nada. Creen que no les vas a hacer nada. Así es. Entonces, bueno, si Dios te ha puesto eso, perdón, qué pena. Hoy se me olvidó el agua, que para mí es esencial porque se me seca la garganta. Entonces, Dios te lo puso, ya oramos por eso. Yo me acuerdo que ya oramos la semana pasada que pasó para que recolecte toda la cartera. Recolectar toda la cartera y que te la paguen y chao. Orarle al Señor que te dé una luz a ver en qué inviertes ese dinero, algo que sea obviamente productivo. Oramos al Señor, que Él sea el que dirija el camino.
Amén. Claro que sí, Claudita. Pero si es bíblico, si es, perdón, si es bíblico y si es del Señor, porque así está escrito, que prestamos a muchas naciones, o sea, muchas personas, y que nosotros no pediremos prestado. Eso hace parte de la bendición de Dios. Porque obviamente si tú estás pidiendo prestado, quiere decir que estás escaso, que no tienes plata. Mientras que si tú estás prestando, quiere decir que tú estás bien. Esto hace parte de la bendición de Dios. En esa estipulación, cuando el Señor habló de los préstamos, habló también de que después de 7 años, si la persona no había pagado en 7 años, tenía que ser perdonada. Toda la deuda, toda la deuda perdonada después de 7 años. Imagínate, entonces, bueno, obviamente eso es mucho. Yo no creo que una persona se aguante 7 años sin cobrar. O sea, es un exceso ya. Pero sí está estipulado. Sí, el Señor es claro en todas las cosas. Bendito sea el Señor, en la Biblia está todo para uno guiarse, para él, porque él es nuestro Padre, así como uno guía al bebé de uno, a los niños de uno, a los hijos e hijas, cuando están creciendo, uno los guía en todas las cosas de este mundo, haz esto se hace así se camina, así se corre, ten cuidado con esto, etcétera. Eso es lo que Él hace con nosotros, básicamente, a través de su palabra, guiarnos. Haz esto, no hagas esto, para que seamos bendecidos, para que estemos bien, para que disfrutemos esta vida mientras estamos en ella. Así es. Yes. Bueno, Bueno, Mafe, ¿hay alguna otra cosa, Mafechita? Bueno, mi amor. Entonces espero, me dice, si no me llama, ya sé que no hay nada, tranquila, no ha pasado nada, pero si me Ya llama, voy pues a aquí voy a estar, comunicarme. ¿ok? Bueno, listo. Okay. Les amo mucho, Dios les guarde, Dios les bendiga a todos y a todas. gracias. Amén y amén. Hasta la próxima. Amén.